si estoy compartiendo. No, todavía no. A ver, chicos, les cuento. Ustedes saben que... A ver, que me escribieron y yo no leo. No leo. El escenario... Bien, gracias, Steven. El escenario 2 se trata de cómo organizar los datos, ¿cierto? Cómo resumirlos en una tabla. Entonces, cuando vamos a resumir datos o vamos a organizarlos, pues usamos lo que se llaman tablas de frecuencia. Listo. Entonces, esa tabla de frecuencia depende, pues, el tipo de datos que vayamos a manejar. Pues podemos manejar datos cualitativos o podemos manejar datos cuantitativos, ¿ok? Entonces, yo voy a comenzar con los cualitativos. Vamos a comenzar acá. Con los cualitativos. Entonces, digamos que yo tengo mis datos, mi conjunto de datos, datos cualitativos. Lista. Entonces, no sé, pensemos que vamos a hacer una encuesta y estamos escogiendo el color. Listo, color. Esa va a ser mi variable. Y yo hice una encuesta y le pregunté a una serie de personas por un color. Y las personas lo que me respondieron fue esto: verde, azul, color preferido, no sé, negro, blanco, rojo, 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 negro, ¿cierto? Azul, verde, rojo. Esas fueron las respuestas. Veamos que tengo una encuesta pequeñita, por lo general uno no tiene esto así, ¿cierto? Tan poquitos datos, no tiene unas bases de datos gigantes. Entonces, cuando queremos hacer tabla de frecuencias, que queremos organizar nuestros datos, resumirlos y ya de acuerdo a esa tabla, pues ya vamos a tener cierta información también. Vamos a saber cómo se están comportando esos datos, cuál es el que más se está repitiendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia, chicos? Es las veces en que se esté repitiendo un dato. ¿Cierto? Número de veces en que se repite un dato. Por ejemplo, ¿cuáles son? Aquí vamos a buscar, ¿cómo se llamaba nuestra variable? Esto es una tabla de frecuencia. Tabla de frecuencia. La variable entonces se está llamando color, ¿cierto? Ok. Entonces vamos a sacar, esta es la variable, vamos a sacar la frecuencia, que es la frecuencia, el número de veces en que se esté repitiendo. Entonces, ¿cuáles son los datos que aquí, como estos son datos cualitativos nominales, o sea, no hay una jerarquía aquí, o sea, entonces yo puedo organizar estos datos aquí como quiera, o sea, puedo poner verde, azul, rojo, ¿cuál fue el otro que dije por ahí? Blanco, negro. ¿Sí ven? Porque son variables cualitativas nominales. Entonces, no hay una jerarquía, entonces no pasa nada. Listo, no hay jerarquía aquí. Entonces, no tengo por qué organizarlo de menor a mayor o de menor jerarquía a mayor jerarquía. No pasa nada aquí. Entonces, cuando vamos a buscar frecuencia, la idea es contar, ¿cierto? Contar los datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contarlos, por ejemplo, verdes. ¿Cuántos verdes tengo según los resultados que de mi encuesta? Tengo 1 y 2. Entonces uno dice, bueno, la frecuencia es 2. El verde, la respuesta la dijeron 2 veces. Azul, bueno, tengo 1 azul, 2 azul también. 2 azul. Rojo, tengo 1, 2, 3, 4. 4 rojos. Blanco, 1, ¿cierto? Y negro tengo 3, 1, 2 y 3. Obviamente, chicos, hacer esto manual, imagínense una base de datos con 10.000 datos, no, su manual no funciona. ¿Qué es el total? El total, pues, sería la suma de todas las frecuencias. Entonces, si yo sumo el total, me daría 4 más 4, 8, 9, 12.
Ese total debe coincidir con el número de datos que tenga. Y tengo 12, ¿cierto? Dice 12 preguntas, o sea, pregunté 12 veces y 12 datos obtuve. Listo, hasta ahí bien. Ahí sacamos la frecuencia. Ahora les voy a enseñar eso en Excel. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa sirve para obtener el porcentaje. ¿Por qué? Porque a la gente le gustan los datos resumidos, pero como con porcentaje, ¿cierto? Y sí, es más fácil, se entiende mejor, la información se entiende mejor cuando está en porcentaje. ¿Cómo vamos a sacar la frecuencia relativa? La frecuencia relativa la vamos a sacar la frecuencia dividido el número total. ¿Ok? Entonces aquí va a ser 12 dividido 12, 2 dividido 12, 4 dividido 12, 1 dividido 12, 3 dividido 12. Eso les va a dar un número entre 0 y 1, ¿ok? Con ese numerito pues podemos sacar el porcentaje. ¿Cómo vamos a sacar el porcentaje? El porcentaje va a ser la frecuencia relativa multiplicada por 100. O, ya Excel pues nos evita hacer esas cuentas. Ahí hago otra hoja por acá. No sé, vamos a poner el mismo ejemplo, color. Pero aquí voy a hacer algo. Poner negro. Y espérenme acá. Voy a generar aquí blanco. O sea, aquí estoy poniendo al azar, ¿sí ven? No, ni sé cuántos puse de blanco. Azul. Rojo. Verde. Listo. ¿Sí ven? Un montón de datos que tengo ahí. Obviamente ya están organizados, entonces quedó fácil, pues, pero si uno no tuviese esos datos organizados, ponerse a contar eso manualmente, pues, es súper tedioso. Vamos a ver cuántos datos tengo. Yo tengo, según esto, mi número está acá. Tengo 107 datos. Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Yo quiero hacer mi tablita de frecuencia. Quiero resumir estos datos. Listo. Vamos a hacer entonces una tabla de frecuencia. Tabla de frecuencia, pero para datos cualitativos. Datos cualitativos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner el nombre de la variable, que es color. Aquí vamos a hacer una cosa que se llama frecuencia, una columna que se va a llamar frecuencia, otra que se va a llamar frecuencia relativa, y vamos a buscar una que se llama porcentaje. Yo organizo esto para que quede como bonito. Ajustar ese texto ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, vamos a buscar las categorías, pues, ¿cierto? Entonces sería negro, la otra era blanco, la otra era azul, la otra era, no me acuerdo. ¿Cuáles fueron las categorías? Negro, blanco, azul, rojo y verde. Y verde. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar. Listo. Ojo, son 107 datos, 107 datos que tengo. ¿Cuántos negros tengo? Entonces aquí es donde Excel pues nos ayuda muchísimo porque si no, imagínense que tuviese todo esto desordenado, entonces me tocara buscar cuántos, aquí porque están ordenaditos porque lo generé así, ¿cierto? Pero imagínense que tuviera que ponerme a contar uno, dos, nada. Entonces vamos a usar una función que se llama contar sí en Excel. Esa función contar si dice, bueno, cuando dice rango es que uno va a poner el conjunto donde quiera que cuente, ¿cierto? O la matriz de datos que uno tenga. En este caso, pues yo tengo toda esta columna y yo quiero que comiences a contar desde ahí, de esa información. Es donde uno dice rango. El criterio es que yo digo, yo quiero que cuentes a todas las palabras negro. Yo pude haber escrito negro. Que tiene audio, no sé. Alejandra. María Alejandra. Bueno, ya la silencio.
A ver, entonces miren que yo le digo, bueno, quiero que cuente a la palabra negro. De este conjunto de datos, cuente a la palabra que dice negro. ¿Cierto? Mira que seleccioné acá. Si lo hubiese seleccionado aquí en los datos va a tener un problema. Porque es que después yo voy a querer arrastrar. Entonces, si yo arrastro y me comienzo a contar aquí, hubiese seleccionado esta, voy a tener un problema y yo no sé lo que cuente Excel y hace una cosa súper rara. Yo no quiero que cuente esta. Esta celda. La palabra negro, aquí así, negro, ¿cierto? Y el cuente dice, bueno, tengo 7 y efectivamente hay 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. ¿Qué pasa? Como yo seleccioné fue esta casillita, ¿sí ven? Donde decía negro. Ahora, si yo arrastro, esto es lo que dice es que va a contar, ¿cierto? Va a contar, miren, cuántas palabras blancos hay. Por eso selecciona aquí y no seleccione la pregunta de acá. ¿Sí ven? Entonces, miren que me dicen, no, blanco hay 11, azul hay 78, miren, 78, rojo hay 6, verde hay 5. Vamos a ver si es verdad que me da el total de datos. Total. Yo debo sumar las frecuencias a ver si es verdad que me está dando el total de datos. Si me falta alguno es porque me contó mal y no. Contó bien, son 107 datos, está bien. Las frecuencias están bien calculadas, no hay problema. Vamos a sacar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, ¿cómo es que se obtiene? Va a ser la frecuencia dividido el total. Pero siempre quiero que divida por ese número, entonces lo voy a fijar. Miren que cuando uno va a fijar un número en Excel, le coloca estos símbolos pesos. ¿Cómo se fija? Presionando F4. Miren, voy a volverlo a hacer. Pues no están viendo mis manos, pero voy a dividir por el total y lo fijo. Presiono F4. Entonces digo, no quiero que siempre ese valor de esa celda no cambie, siempre quiero que sea 107. Si no lo fijo, es posible que Excel comience a cambiarlo y lo ponga en 106, 105, 104, pero yo siempre quiero dividir es por 107. ¿Ok? Entonces, listo. Y aquí arrastro otra vez. Por eso fijé, para cuando vaya a arrastrar no me lo mueva. Listo. Ahí está bien. Voy a sacar el porcentaje. El porcentaje, ¿cómo lo voy a obtener? Voy a coger este numerito que está aquí y lo multiplico por 100 o simplemente lo copio la misma columna y le digo a Excel que le ponga porcentaje. Mira, aquí con porcentaje él de una vez multiplica por 100, o sea, no hay que decirle pues, y listo. 7%, 10%, 73%, 6%, 5%. ¿Qué pasa? La suma, para yo saber que está bien todo, no hay ningún problema, voy a sumar la columna de las frecuencias relativas y me debería dar 1. Si no me da 1, está malo. Y si el porcentaje no me da el 100%, sino un 98%, es que estoy contando mal, me faltaron datos. O si se me pasa, pues peor aún. Listo. Entonces miren, chicos, que ya hice una tabla de frecuencias para los datos cualitativos. ¿Qué hicimos? Resumimos los datos. ¿Qué quiere decir esto? En mi encuesta, donde pregunté el color, hubo 7 personas que respondieron que le gustaba el negro. 7 personas de cuántas? De 107 a las que le pregunté. Esas 7 personas equivalen a un 7% de todo el conjunto de datos que tengo, ¿cierto? Se evidencia que el color preferido por las personas es el azul. ¿Por qué? Porque 78 personas respondieron que le gustaba el azul, equivale al 73% del conjunto de datos que tengo. Sí, entonces uno puede comenzar a preguntar muchas cosas. Hasta ahí bien. No sé, ustedes pueden preguntar, bueno, ¿y cuál fue el color preferido? Entonces ustedes buscan el porcentaje más alto. ¿Cuál fue el color que menos escogió la gente? Entonces, por ejemplo, el color que menos escoge la gente o que le gusta a la gente en este invento que tengo yo aquí es el verde, porque solo el 5% respondió que verde. ¿Sí ven? ¿Qué pasa? Los datos cualitativos se pueden representar también gráficamente, ¿cierto? Podemos representarlos por un diagrama de barras, que es el mejor para representar datos cualitativos, o un diagrama circular, conocido también como el diagrama de pastel, o un diagrama de líneas, ¿cierto?
Entonces, ¿cómo hacemos ese diagrama? Aquí en Excel, ¿cierto? Pero yo les explico acá, manualmente, cómo sería. Espera aquí. Vamos a hacerlo aquí. En esta línea horizontal iría las variables, los datos que toma la variable. Los valores que toma la variable, en este caso es verde, azul, ¿cierto? ¿Cuál fue el otro? Rojo, blanco y negro. Ok. En la horizontal, ¿cierto? En la vertical, ustedes podrían colocar ya sea la frecuencia, esta se llama frecuencia absoluta, o la frecuencia relativa, esta se llama la absoluta, o la frecuencia relativa, o podrían colocar los porcentajes, ¿cierto? Ya eso sí es opcional, cómo quieren ustedes hacer este diagrama de barras, si con las frecuencias absolutas, si con la relativa o con los porcentajes. Ya eso sí depende de cada quien. Por lo general las personas usan los porcentajes porque, vuelvo y les digo, o sea, se comprende más, o sea, como que, digamos, si ustedes están mostrando eso a un grupo de personas, están exponiendo, están presentando esa información, la gente comprende más si le hablan con porcentajes, ¿cierto? Entonces podríamos colocar aquí lo que quieran, ya sea frecuencia absoluta o frecuencia relativa o con porcentaje. Lo voy a hacer con las absolutas. Entonces aquí llega hasta 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Entonces, por ejemplo, que dice, bueno, el verde lo escogieron 2 personas, según estos datos, 2 personas. El azul también lo escogieron 2 personas. Hacemos una barrita que llega hasta el valor de la frecuencia. El rojo, 4 personas. Listo. Este se llama el diagrama de barras. Blanco, 1 persona. Y negro, 3. No me quedó bonito, pero bueno. Eso se llama un diagrama de barras. Diagrama de barras. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos hacer en Excel? En Excel, bueno, es sencillito hacerlo. Ustedes escogen la variable, obviamente, ¿cierto? Yo quiero esta. La columna donde la variable, los datos que toma la variable. Y pueden seleccionar ya sea frecuencia relativa o porcentaje. Ya la columna que ustedes quieran, con la que quieran que quede en la vertical. Ya eso sí es opcional. Yo lo voy a hacer con color y con la frecuencia normal, con la frecuencia absoluta. Miren que aquí aparece de una vez una casillita. Dice análisis rápido. Lo puedo usar aquí o me puedo ir a insertar, ¿cierto? En insertar, miren que aparecen unos grafiquitos. Aquí está el diagrama de barras. Entonces, por ejemplo, yo le digo, bueno, le doy clic ahí, muchachos, y de una, bueno, escojo el diagrama que quiera, pues, que les parezca más bonito, voy a coger este. Y de una me hace el diagrama de barras. Con las frecuencias. ¿Ok? No sé, le puede uno poner el título que quiere, diagrama de barras, de color, no sé. Ya eso sí es opcional, color. No sé. Ya eso sí, la estética, y si le quieren cambiar el color a las barras, se los cambian. Si las quieren poner un poquito más juntas, se las cambian. Pues ya eso sí es de cada quien. Pero miren que aparece el diagrama de barras. ¿Sí ven? Me hice una representación gráfica de mis datos. O pude haber hecho el diagrama circular también. Voy a escoger estas dos. Aquí van como queda el diagrama circular. Y el diagrama circular, ¿dónde está insertado? Aquí está, este pastelito que se ve aquí. Y de una me lo hace. Aquí uno puede modificar para que queden los porcentajes de aquí adentro. Si uno quiere escribirlo con porcentajes, le hace los porcentajes. Miren, si le doy clic me aparece, ¿cierto? Pero uno puede modificar el gráfico para que aparezcan los valorcitos ahí escritos. Entonces me dicen, por ejemplo, mire, el azul, que es el gris, es el 73%, ¿cierto? Ay, ahorita me paré ahí, lo salí. Mira, ahí está. 73%. Uno puede modificar esto, ya esto sí es cosa de estética, pues aquí en Excel. No puede jugar con los colores, porque mira, el azul quedó gris, el blanco quedó naranja, el negro quedó azul, pues es como muy feo eso así. Hablando de colores y me cambia los colores. Entonces uno puede modificar los colores,
ponerle letricas aquí adentro, o los porcentajes, como quieran. Y queda bonito, cambiar el título, el fondo, pues lo que ustedes quieran hacer. Ya eso sí es más estético. Hasta ahí bien. Yo los veo. Hasta ahí vamos bien. Sí. Entonces, ¿qué pasa? A ver. Igual, muchachos, si no alcanzo a explicarlo todo, en el video anterior hablé de los datos cuantitativos continuos, ¿ok? En el video, en la asesoría anterior, ahí quedó el video guardado, entonces pueden verlo y ahí hablo más de otras cositas. Por si no alcanzo a decirlo todo acá, porque a las 8 me voy para la otra asesoría. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? Vamos a hacer los datos cuantitativos continuos. Vamos a saltar los discretos, ¿ok? Para los cuantitativos continuos, chicos, ya organizarlos sí requiere de ciertas cositas, ¿ok? Datos cuantitativos, cuantitativos continuos. Acuérdense que los continuos son esos datos que uno, que pueden tomar valores con decimales, ¿ok? Entonces, para esos datos requerimos, para poder hacer la tabla de frecuencia, ¿ok? Ya requerimos cierta cosa. Mira que lo cualitativo es fácil, uno cuenta cuánto hay de cada cualidad y listo, cada categoría y listo, y sale. Para acá ya sí se requiere otra cosa. Se requiere saber el número total de datos, ¿ok? Número de datos que tengo. Lo vamos a llamar N. Necesito saber el máximo, el valor máximo. ¿Ok? El valor máximo, el número máximo que tenga entre todos esos datos. Necesito saber el mínimo. ¿Por qué? Porque necesitamos sacar algo que se llama rango. El rango realmente el rango es una medida de dispersión, pero bueno, cuando estemos hablando de medidas de dispersión les va a quedar más claro. Pero el rango que es una medida de dispersión y se calcula de la siguiente forma. Se calcula haciendo la resta entre el máximo y el mínimo. ¿Ok? Ya después que yo tenga el rango, uno dice, bueno, ¿entre qué valores estoy? ¿Cierto? Para eso uno busca el rango. Estoy entre este y este. Bueno. ¿Qué es lo que necesito? El número de clases. Número de clases. O el número de intervalos, también le llaman. ¿Esto qué es? Porque a diferencia de un diagrama de barras, acá vamos a construir es un histograma. El histograma es el diagrama que se usa para graficar datos cuantitativos continuos. No es un diagrama de barras, a pesar que tiene unas barritas, sí, pero no son esas mismas barritas que en el diagrama de barra. ¿Ok? Y eso es una de las cosas que la gente se confunde. El diagrama de barra es muy distinto al histograma. Son cosas completamente distintas. El histograma solo se usa para datos cuantitativos. El diagrama de barra se usa para los dos, realmente, para los cuantitativos y los cualitativos. Pero histograma con datos cualitativos no va, no sale, no se puede armar realmente. Entonces aquí, número de clases o número de intervalos. ¿Cómo vamos a calcular eso? Para calcular esto vamos a usar, hay muchas formas, realmente se pueden sacar de muchas formas el número de clases o el número de intervalos. El número de clases o número de intervalos viene siendo en el diagrama el número de barras que ustedes quieren que tenga la gráfica. Entonces ustedes pueden decidirlo, pueden decir, bueno, yo quiero que mi gráfica tenga 7, entonces dicen, bueno, el número de clases va a ser 7. Ustedes lo pueden definir o lo pueden sacar usando varias reglas. Una de las reglas más usada y digamos que la que mejor, pues en estadística, digamos, da valores más precisos, se llama la regla de Sturges, y esa es la que vamos a usar para sacar el número de clases, o sea, el número de barritas que ustedes quieren tener en el histograma, en la gráfica. ¿Cómo se calcula eso? Vamos a llamarlo K, ¿ok? K sea el número de clases. ¿Cómo lo vamos a buscar? Vamos a hacer 1 más 3.33 por logaritmo en base 10. Voy a poner el 10 ahí para que se... del número de datos que tengan, de n, del número de datos. Entonces, si teníamos 20 datos, aquí vamos a colocar 20.
¿cierto? Si teníamos 10.000 datos, aquí colocamos 10.000. ¿Qué pasa? Esto por lo general da un número con decimales. Entonces ustedes lo van a aproximar normalito. ¿Ok? Voy a poner aquí normal. Normalito, o sea, si era 6.3, pues aproximado sería 6. ¿Ok? Si es 6.5, pues sería 7. La cosa es que debe dar un número entero. Debe ser un número entero. Listo. Esto que va a indicar en el gráfico, vuelvo y les digo, va a decir es el número de barras que va a tener su gráfico. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ya después que tengamos el número de intervalos o el número de clase, vamos a buscar la amplitud. La amplitud vendría siendo el ancho de las barritas. ¿De qué ancho las quiero? Midan 2 unidades, midan 3, midan 2.5, midan 2.2, el número que salga. ¿Cómo vamos a calcular la amplitud? La amplitud se va a calcular es con el rango dividido el número de clases. Aquí, ¿qué va a pasar? Aquí tienen que tener claro algo. O la dejan como les sale aquí el número que les salga. ¿Ok? Les va a salir con decimal, lo dejan así, usan todo ese montón de decimales que salgan. O lo aproximan, pero hacia arriba. Nunca hacia abajo. O sea, cuando digo aproximar hacia arriba es, si a ustedes les salió que la amplitud les dio 6.3, aproximarlo hacia arriba sería 6.4 o 7. Si lo quieren dejar con decimal, sería 6. Vamos a ponerlo aquí, 7. Vamos a ponerlo así, 7. ¿Cierto? Eso sería aproximarlo hacia arriba. Siempre o lo dejan como está o lo aproximan hacia arriba. ¿Ok? La amplitud, muchacho, una cosa es, la amplitud debe manejarse, es un número que debe tener las mismas características de sus datos. Es decir, si sus datos no tienen decimales, pues la amplitud que tampoco tenga decimales. Si sus datos tienen un decimal, que la amplitud también tenga un decimal. ¿Sí me comprenden esa parte? Yo creo que eso no lo dije la vez en el otro video. O sea, la amplitud va a ser un número que debe tener las mismas características de sus datos. ¿Ok? Entonces, un ejemplo, si ustedes están, no sé, si sus datos corresponden a esa temperatura y la temperatura tiene 2 cifras decimales, que la amplitud también quede con 2 cifras decimales. ¿Ok? No con 3 ni con 4, sino que quede con 2. Si no tienen decimales sus datos, pues es que la amplitud tampoco tenga decimales. Entonces la cosa aquí es, la amplitud debe tener la misma característica de los datos, pero si la van a aproximar, entonces siempre aproximen hacia arriba o la dejan como está. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. En el escenario 2, Leonardo, sí. ¿Por qué? ¿No han leído el escenario? No, yo sé que además que muchos no han leído todavía el escenario 2, ¿cierto? Entonces, hagamos un ejemplo acá. Igual vuelvo y les digo, si no alcanzo a hacer todo, ya saben que en la asesoría pasada expliqué más de lo que expliqué aquí ahora. Voy a coger unos números aquí, muchachos, al azar. 4,5, 11.9, 23, 11.6, 15, 16, 15, 7, 8,9, 6,7. Me estoy inventando números aquí, no sé ni a qué correspondan eso. A lo que quiero que vean es una cosa. Si observan que esos números, algunos son enteros, otros son con decimales, son datos continuos, pero miren que solo tiene un decimal. Después del punto hay un solo decimal, entonces su amplitud debería quedar con un decimal, ¿ok? Con un decimal, para que se parezcan a sus datos. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber cuántos datos tengo, ¿ok? Número de datos. ¿Cuántos datos tengo? Vamos a llamarlo N. Listo. ¿Cómo sabemos cuántos datos tengo? Podemos usar una función
Lo hacen a mano, cuentan ahí a mano. O usan la función que se llama contar, ¿cierto? Yo digo, bueno, cuéntame cuántos numeritos tengo desde aquí a aquí. Me dice, no, tienes 14. Bueno, esos son mis números de datos. Después vamos a buscar el máximo, el valor máximo, ¿ok? Lo voy a llamar max. Excel también tiene uno. O ustedes buscan cuál es el número más grande ahí al ojo. O usan la función max, que es max. En Excel se llama max también. Y le decimos, bueno, de todos esos números, dígame cuál es el más grande, el mayor. Entonces, esto dígame cuál es el mayor. Al ojo, yo creería que es el 23. El 24. Yo puse un 24 por ahí. Ah, sí. Vamos a buscar el mínimo. ¿Sí ven? El ojo no sirve a veces. El mínimo, la función se llama min. ¿Ok? Y de todos esos números, dígame cuál es el más pequeñito. Y es el 4.5. Después de eso vamos a buscar cuál es el rango. El rango, acuérdense que cómo lo vamos a calcular. Va a ser el máximo menos el mínimo. ¿Listo? El máximo menos el mínimo. ¿Qué hice? Vamos a llamarlo rango, pues. Rango. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, haciendo la resta del máximo menos el mínimo. Listo, ahí nos dio el rango. Al rango no hay que aproximarlo, lo dejamos así como está. Ahora vamos a buscar el número de clases, o número de intervalos, como quieran decirle, lo vamos a llamar K. Y ese número de intervalos es donde vamos a usar la regla de Sturges. Hay muchas otras reglas, muchachos, pero digamos que la de Sturges es la que mejor resultados da. Entonces, esa regla de Sturges dice es 1 más 3,33 por logaritmo. Entonces miren que aquí en este le aparecen dos logaritmos, log normalito y log 10. Vamos a usar el log 10, el otro es un logaritmo en otra base. Yo quiero logaritmo en base 10. ¿De quién? Vamos a escoger el número de datos, de 14. Son 14 datos que tengo, vamos a coger ahí, número de datos 14. Y listo. Y les dio 4.81. Ese número lo van a redondear, ¿ok? Normal. Porque ese número indica es el número de barras que ustedes van a tener. Ustedes no van a tener 4.8 barras. Van a tener o 4 o van a tener 5. ¿Cierto? Entonces lo van a redondear. Si de pronto tienen el problema para redondear, pueden usar la función redondear o aproximarlo, ¿cierto? Lo redondean, escogen el número y le dicen que no quieren que tenga decimales. ¿Ok? Sin decimales. Entonces, ¿cuántas barritas van a tener? 5. Listo. Entonces, estos son los datos que vamos a usar hasta el momento, estos que están aquí. Listo. Ahora después vamos a buscar la amplitud. La amplitud. Vamos a llamarla A. ¿Cómo vamos a calcular la amplitud? Va a ser el rango dividido el número de clases, pero el que ya está redondeado. Y miren que dio 3.9. Afortunadamente nos dio 3.9, o sea, nos quedó con un decimal, así como están nuestros datos, entonces lo vamos a usar así. Si hubiese quedado con 2 decimales, lo hubiese tenido que aproximar, pero acuérdense que vamos a tener que aproximar siempre hacia arriba. ¿Por qué? Porque si aproximamos hacia abajo, puede pasar que me queden datos por fuera, o sea, no cubra todo el conjunto de datos, entonces me quedan daticos por fuera y ya, y quedó mala mi tabla entonces, porque me quedaron datos sin contar. Entonces la amplitud dio de 3.9. Bueno, ¿cómo vamos a armar la tabla de frecuencia? Yo creo que en 6 minutos puedo armarla. Vamos a armar esa tablita de frecuencia. Vamos a hacer los intervalos. ¿Cómo vamos a calcular esos intervalos? Esos intervalos, entonces vamos a buscar el límite inferior, y vamos a buscar el límite superior. ¿Cómo vamos a buscar el límite inferior? El límite inferior va a ser, siempre va a comenzar con el mínimo, ¿ok? El mínimo. Entonces miren que copié el valor mínimo, listo. Este va a ser el primer valorcito. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar este valor
No vayan a copiar el mínimo que está acá porque después él comienza a sumar cosas raras. Vamos a coger este valor que está acá en el límite inferior y le vamos a sumar la amplitud. Pero la amplitud siempre, entonces yo siempre voy a sumarle la amplitud. Entonces voy a fijarla. No quiero que Excel me la mueva ni nada, entonces la voy a fijar. Siempre quiero que me esté sumando 3.9, 3.9, 3.9, 3.9. ¿Listo? Y esto. Entonces yo qué hice, el valor mínimo le sumé la amplitud. Entonces 4.5 más 3.9 pues da 8.4. Acá ¿qué voy a hacer? Voy a repetir este mismo límite superior. ¿Ok? Y aquí lo que voy a hacer, bueno, ¿cuántas clases era que íbamos a armar? 5, ¿cierto? Entonces aquí va a ser primera clase, es el primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto intervalo y quinto intervalo. ¿Qué cuatro intervalos? Cuarto intervalo. Entonces aquí voy a arrastrar, muchachos, miren, hasta aquí arrastro. Obviamente me va a comenzar a sumar 0 porque no estoy sumando nada. Y aquí se llenó. Entonces miren lo que debe pasar. El primer intervalo debe comenzar con el mínimo y el último intervalo debería tener al máximo. Se puede pasar un poquito más del máximo o ser hasta el máximo, pero no puede ser menor que el máximo. ¿Sí ven? Entonces, el primero debe ser el valor mínimo y el último debe ser el máximo o mayorcito que el máximo, pues si lo que hicimos fue aproximar hacia arriba, pero nunca menor, ¿ok? Porque entonces miren que aquí cubrí todos mis datos, desde el 4.5 hasta el 24. Hasta ahí bien. Miren que ya hicimos la tablita, ya hicimos los intervalos. El primero, la primera clase o el primer intervalo va de 4.5 a 8.4. Entonces lo que vamos a hacer es buscar la frecuencia, ¿cierto? ¿Cómo vamos a calcular la frecuencia? La frecuencia, espérenme aquí, frecuencia. La frecuencia sería, bueno, contemos cuántos números hay entre 4.5, pero que sean menor que 8.4. El 8.4 no lo voy a contar. Que sea menor que 8.4. Entonces, por ejemplo, de 4.5 tengo 1. Ay, ¿qué hice? 4.5, 1, hasta 8.4. El 7, van 2. 8.9 no, porque ya se me pasó, ¿cierto? 6.7, 3, llevo 3. 5.7, llevo 4. 4.7, llevo 5. Entonces aquí debería colocar, bueno, tengo 5 números que están entre 4.5 y 8.4. Esa es la frecuencia, ¿cierto? Contar cuántos numeritos quedan en ese intervalo. Pero entonces, ¿qué pasa? Excel tiene una función que se llama frecuencia, ¿cierto? ¿Qué dice? Bueno, de estos datos, entonces miren que dice datos, ¿cierto? Datos, cojo los datos, punto y coma. Grupos. El límite superior es el que me define. Bueno, yo quiero que en la primera celda cuente hasta los del 8.4, ¿cierto? Entonces yo pongo acá grupos el 8.4 y cierro, le doy enter. Y miren que me los contó de una... Espere, que me contó mal esto. Porque me está pasando... ¿Cuánto fue que me dijo ahí? Frecuencia. Datos. Grupo. Quiero ver si está contando hasta el 8.4. Ay, espere. Frecuencia. Datos. De superior. Ahora sí los contó bien, miren. 5, sí, miren que lo contamos, 1, 2, 3, 4, 5. 5 datos que hay entre 4.5 y 8.4. Entre 8.4 y 12.9, vamos a ver si es verdad. Voy a cambiar el color, voy a ir de rosado. Ay, ¿qué hice? Azul. Vamos a ver si es verdad que hay 3. Entre 8.4. Entonces el 8.9 ya entra ahí, sí, 1 hasta 12.3.
El 11.6 entra ahí, 2. Y el 11.9 entra 3. ¿Sí ven? Entonces tengo 3 datos entre 8.4 y 12.3 y así. Solo que ya se los cuenta de una vez, muchachos. Si no, nos tocaría hacer esto así a mano. Ponernos a contar cuánto hay de cada numerito. Y es súper molesto hacerlo a mano porque si no contamos bien. ¿Cuál es la cosa? El total, si yo sumo todas las frecuencias, me debería dar el número de datos que tenga, ¿ok? Si esto no me da el número de datos que tenga, muchachos, es porque la suma la hicieron mal, algo pasó, no contaron bien, la amplitud les falló y me dice que tengo 13. O sea que me está contando mal. Listo. Y no sé por qué. ¿Por qué no me está contando bien? Porque hasta el momento este lo contó bien, ¿cierto? Tendría que revisar qué pasó ahí. Pero me debería dar 14, no me debería dar 13. O sea que esta tabla está mal, contó mal aquí. Ah, ya sé, no me está contando el 24. Sí, señor. O sí lo está contando. Del 20.1 tengo el 23, no está contando el 24, ¿saben? O sea, lo dejo abierto. Aquí tengo que sumarle un hito más. Sí, señor. No me está contando el 24. O el 14. Debería darme igual. O sea, aquí hay un 3. Aquí debería ir un 3. No me está contando el 24. Sí, ven, está contando solo. Porque si uno pone esto, no cuenta estos números. Entonces, si yo quiero que cuente el 24, debería haber puesto 24,1 y sumarle un poquito más. Listo, muchachos, voy a comenzar el otro grupo. ¿Ok? Entonces, sí, Leonardo, es que con frecuencia no cuenta el numerito que aparece ahí, o sea, como yo, el último intervalo es de 20.1 a 24, no cuenta el 24, sino todos los que están antes del 24. O sea, es como un margen, pero no lo cuenta. O sea, es un límite ahí, pero no lo cuenta. Ok. Chicos, me despido porque comienzo con el otro grupo, listo. Qué pena. Voy para la de estadística 2. Ya saben, alguna duda, pues nos vemos la otra semana. Chao.